Nunca pensé que, a mis 31 años, volvería a sentirme como una adolescente, pero aquel verano en Villa Serena lo cambió todo. Con Alejandro siempre ocupado, fue Tomás, su hermano, quien encendió en mí esa chispa que venía apagándose. Lo que empezó como simples bromas y miradas secretas pronto se convirtió en algo mucho más emocionante. Empecemos. A mis 31 años, estaba casada con Alejandro, un hombre trabajador y dedicado que había logrado brindarme una vida cómoda. Sin embargo, en la rutina de nuestra relación, algo faltaba, el fuego que encendiera la emoción que había desaparecido con el tiempo. Este año, nuestra escapada veraniega a Villa Serena tenía un componente nuevo. Tomás, el hermano de Alejandro, decidió unirse a nosotros. Tomás era diferente de Alejandro en muchos aspectos. Donde Alejandro era serio y centrado, Tomás era relajado, aventurero, y su presencia irradiaba una energía que pronto comenzó a afectarme. Desde el primer día, Tomás y yo pasábamos más tiempo juntos. Al principio, eran momentos casuales y despreocupados, paseos por la playa, charlas bajo el sol, siempre con una distancia prudente. Pero, con cada día que pasaba, esa distancia se fue acortando, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Una tarde, mientras Alejandro trabajaba en la villa, Tomás y yo salimos a explorar una cala escondida, ya que nuestra confianza era mutua en el pasado. Las olas rompían suavemente contra la orilla y el sol caía dorado sobre el agua. La sensación de paz era engañosa. La tensión entre nosotros era tan fuerte como el sonido del mar. «Siempre he pensado que eres una mujer increíble», dijo Tomás de repente, mientras nos quedábamos en la orilla, observando el horizonte. Lo miré, sorprendida por la intensidad de su voz. «¿Por qué dices eso ahora?», pregunté, tratando de mantener el tono ligero, aunque sentía como algo se removía dentro de mí. «Es solo la verdad». Me sostuvo la mirada, y en sus ojos vi algo que no había visto antes, algo que me hacía sentir expuesta. El silencio que siguió no fue incómodo, pero estaba lleno de todo lo que no podíamos decir en voz alta. En ese momento, supe que habíamos cruzado una línea, aunque fuera solo en nuestros pensamientos. Otro día, después de una cena en la que Alejandro se retiró temprano a trabajar en sus diseños, ya que era adicto a eso, Tomás y yo nos quedamos en la terraza, mirando las estrellas. «¿Y tú? ¿A dónde te gustaría ir?», preguntó torpemente, tratando de distraerme, sabiendo que tenía miedo de dar el siguiente paso. Tomás se acercó un poco más. «Quizás ya estoy donde quiero estar», respondí, apenas con un susurro. Mis ojos se encontraron con los suyos, y en ese instante supe que no había vuelta atrás. No podía resistir lo que estaba sucediendo, que podrían adivinar qué es, aunque la culpa me pesaba como una sombra. Los encuentros con Tomás se convirtieron en un juego peligroso. Esa noche, mientras Alejandro dormía, me encontré con Tomás en la cocina. «¿No puedes dormir?», preguntó él, su voz suave y tranquila. «No, no puedo», respondí, notando cómo mi voz temblaba levemente. Nos quedamos allí, en el silencio de la cocina, con el único sonido de la nevera zumbando en el fondo. Me acerqué a la nevera, intentando aparentar naturalidad mientras tomaba un vaso de agua. Pero cuando Tomás se acercó, el aire se volvió espeso. «Esto no es solo casualidad, ¿verdad?», susurré, apenas a unos centímetros de él. Mi corazón latía con fuerza, y levanté la mirada para encontrarme con sus ojos. «No», admitió, su voz casi inaudible. «No lo es». El peligro de ser descubiertos solo hacía que cada momento fuera más intenso. «No deberías estar aquí», dije, aunque no podía apartar la vista de él. «Lo sé», susurró, acercándose más. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su respiración, el mundo pareció detenerse. Tomás levantó una mano, apenas llegando a mi mejilla, y el contacto, aunque leve, envió una oleada a mi cuerpo. «No podemos seguir haciendo esto», dije, sabiendo que era más para mí misma que para él. Pero cuando me miró,
con esa intensidad en sus ojos, todas mis defensas se desmoronaron. Tomás se inclinó hacia mí, y cuando acercó la cara, el tiempo pareció detenerse. La culpa se mezclaba con la necesidad en una tormenta de emociones que no podía controlar. Lo que sucedió después fue inevitable, como una marea que arrasa todo a su paso. Y en ese momento, todo lo que había intentado negar se desató. Huimos de aquel lugar para que mi esposo no nos escuchara, y luego nos entrelazamos generando un nudo inseparable, buscando consuelo en la oscuridad de la noche, mientras la realidad se desvanecía momentáneamente. Sabía que estaba mal, pero en ese instante nada más importaba. A la mañana siguiente, la culpa me invadió como una tormenta repentina. Miré a Alejandro mientras desayunábamos, él ajeno a lo que había ocurrido la noche anterior, y sentí un sentimiento de dolor en el pecho. La presencia de Tomás en la misma mesa solo intensificaba mi ansiedad. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, era como si estuviéramos caminando sobre un hilo delgado, a punto de romperse. El día que Alejandro sugirió que los tres fuéramos a la playa, sentí que el aire se volvía más denso. Mientras caminábamos por la arena, con Alejandro a mi lado y Tomás un poco más adelante, la tensión entre nosotros era casi insoportable. No podía evitar recordar las noches en la villa, las veces que Tomás y yo nos habíamos encontrado en la oscuridad, enredados en algo que no podíamos controlar. Mientras Alejandro nadaba en el mar, Tomás se acercó a mí con una mirada que decía todo lo que no podíamos decir en voz alta. «Anoche», susurró, acercándose lo suficiente para que solo yo pudiera escucharlo. «No puedo dejar de pensar en eso». Mi corazón dio un vuelco. Sabía que debía alejarme, pero el magnetismo entre nosotros era demasiado fuerte. «Esto tiene que parar», dije en voz baja, aunque sabía que mi convicción era débil. Tomás asintió, pero sus ojos decían otra cosa, y cuando Alejandro volvió hacia nosotros, me di cuenta de lo profundo que estaba hundida en esta situación. El peligro de ser descubiertos hacía que cada momento fuera más electrizante, más prohibido. El punto culminante llegó durante una fiesta en la playa. La música sonaba a lo lejos, pero para nosotros, el mundo se había reducido a un rincón apartado bajo la luz de la luna, y mi marido ni se entera por estar en sus conversaciones de negocios. «Esta podría ser la última vez», dijo Tomás, su voz entrecortada. «Lo sé», respondí, apenas consciente de lo que decía. Sabía que estaba cruzando una línea que no podría deshacer. Nos miramos a los ojos, y el silencio se llenó de una expectativa tan intensa que sentía que podría romperse en cualquier momento. Cuando Tomás se inclinó hacia mí, fue con una suavidad que contradecía el fuego contenido. Nuestros labios se encontraron, y el mundo a nuestro alrededor se desvaneció. Pero a lo lejos escuchamos una voz que mencionaba nuestros nombres, y rápidamente con miedo nos separamos, alejándonos y yendo a la fiesta para no levantar sospechas. El día de nuestra partida, Tomás y yo compartimos un último paseo por la playa. Caminamos en silencio, ambos conscientes de que este sería nuestro último momento juntos y de esos encuentros que me recordaban a mi juventud. Cuando finalmente nos detuvimos, nos miramos, y aunque no dijimos nada, supe que estaba pensando lo mismo que yo, que este verano había sido un punto de inflexión en nuestras vidas y que lo que habíamos compartido siempre sería parte de nosotros. «Cuídate», fue lo único que dijo antes de dar media vuelta y alejarse. Regresé a mi vida cotidiana, a la rutina con Alejandro. No sé con certeza si él llegó a sospechar algo, por lo menos no parecía que no, pero ya nada era igual. Los recuerdos de Villa Serena me perseguían, y aunque intentaba seguir adelante, una parte de mí seguía atada a ese verano, a esos momentos de tensión y fuego que había compartido con Tomás. La culpa seguía presente, pero también lo hacía el recuerdo de lo que habíamos vivido. Y así, mi historia en Villa Serena llegó a su fin, pero las lecciones y emociones que viví ese verano permanecerán conmigo para siempre. Si quieres seguir disfrutando de más relatos llenos de pasión, emoción y momentos inesperados, no olvides suscribirte al canal
y darle like a este video. Nos vemos en la próxima historia.